Listo. ¿Alguien de ustedes desea hacer un comentario referente a lo leído, lo escuchado con anterioridad antes de finalizar nuestro Zoom? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Nadie desea dar alguna opinión y apreciación? Sí, los últimos presidentes, nos ponemos a pensar todos, sin excepción, o están presos o están con juicio por medio. Entonces, la pregunta que uno se debería hacer es, ¿cómo, cuándo podemos poner un alto a esto? Como ciudadanos, ¿qué deberíamos hacer para que esto pueda cambiar? No, no es solamente votar por votar, ¿no? Como se dice, al menos peor. Deberíamos de tomar esa reflexión. ¿Cuántos años nos va a tomar de aquí en adelante para tratar de cambiar esa imagen que tenemos de que cada presidente que pasa termina preso? Muy bien. Lógicamente, tu aportación es muy interesante. La pregunta es, ¿no? ¿Hasta cuándo? Claro. Esa es una pregunta totalmente que todos, creo que las personas que queremos un mundo mejor para los hijos, para nuestras familias, nos preguntamos ello, ¿no? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, cuando pasó lo del señor Alan García, cuando nuevamente ingresó a nuestro país, ¿no? Mm, como presidente, yo me puse a pensar y dije, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿En qué momento? Yo, lógicamente, que no he vivido la época del señor Alan García, pero yo sé por medio de lo que mis padres me cuentan, mis hermanos, y lógicamente yo me pregunto, pues, ¿en qué momento? ¿Por qué la gente quiere volver a repetir una historia? Y lógicamente, pues no, su gobierno no es que fue wow, fue pésimo. No, tampoco, ni para bien ni para mal. Pero no hizo nada por nuestro país, siguió los lavados de activos, y hace poco, no antes de suicidarse, fue tan cobarde de hacerlo. Para mí sí es cobardía hacerlo, aunque muchos dicen, no, fue un héroe porque se suicidó, porque muere en su ley, cosas así, ¿no? Porque no, como alguien dijo, ¿no? Murió, si no me equivoco, fue Jorge, que dijo, murió porque él no puede dar cuentas de algo que él no hizo, que la justicia aquí en el Perú no es justa, no es fiable, entonces por eso de esa manera falleció. Y ellos lo toman como que, wow, un acto de valor, como esos heroicos, ¿no? Perdón, esos libertadores, ¿no? Que en su momento agarraron la bandera y lucharon por la libertad, lucharon por nuestro país, pero lo tomaron de esa manera. Sinceramente, para mí es cobardía por no hacer frente a la justicia peruana. Sí, Gonzalo. Una muerte entre comillas, porque sinceramente en opinión personal no está muerto. Muchas personas están en ese debate de que se murió o no murió, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero en opinión personal no está muerto. Porque muchos actos que sucedieron a raíz del supuesto balazo han quedado así al aire, ¿no? Muchas cosas han quedado al aire. Supuesto informe, Aldo te llama mi mamá. la supuesta salida del cuerpo de la casa, eh, el cremarlo, el cajón cerrado. Yo sé que la familia puede tomar esa decisión, ¿no? De cajón cerrado, pero ¿dónde está la fiscalía que pueda en ese momento pedir que salga el cajón, ¿no? ¿Dónde está la necropsia de ley? Entonces, hay muchas cosas que quedaron y yo creo que van a seguir quedando al aire, ¿no?
En lo personal, lo vuelvo a decir, para mí no está muerto. Entonces, tranquilamente se ha podido escapar. Y eso es lo que yo pienso. Bien, Gonzalo. Claro, no eres el único. Yo sé que hay muchas personas que también piensan lo mismo. Y hay algo que, bueno, dentro de lo que yo he estudiado como psicóloga, siempre digo de que una persona narcisista, una persona, y en este caso, pues no sé, fue el señor Alan García, bastante narcisista, narcisista prepotente, es muy difícil que acabe con su vida. Muy difícil porque es como que Adolfo Hitler, esa personalidad, ¿no? Adolfo Hitler se dice que lo mataron, pero no se suicidó, ¿no? Y otros dicen que sí se suicidó, no lo mataron, y otros dicen que no hubo muerte y simplemente huyó. Pero lo dudo mucho, sinceramente, porque es bastante narcisista, y a veces psicológicamente hablando, muchos mencionan y dicen es difícil que el señor Alan García haya fallecido, se haya suicidado, perdón. Pero bueno, eso es lo que dicen las noticias, bueno, hasta quizás un próximo aviso, y lógicamente que cada quien tiene su manera de ver las cosas, porque lógicamente ha sido tan reservado todo el aspecto del cuerpo, de la cremación y todo ese trayecto, ¿no? Bueno, entonces, esto vendría a ser prácticamente la finalización de lo que es nuestro Perú actual hoy en día. ¿Cuándo se va a acabar todo ello? Con respecto a dejar de elegir por elegir, no lo sabemos. Pero hay algo muy importante que ocurrió justo en el tiempo de pandemia, un poquito lamentable porque que el virus se propague rápidamente, pero también permitió poder entender de que hay jóvenes que no conocen su historia, muchos de ellos, y otros que sí. Conocen la historia, la buscan y tratan de ayudar y resolver muchos cuestionamientos y sobre todo buscan un mejor futuro. ¿A qué me refiero? Cuando votaron al señor Merino de Palacio o lo simplemente hicieron marchas mencionando que no lo representan y no representan a nuestro país. Fueron muchos jóvenes en la cual murieron dos jovencitos, Brian e Inti, en la cual fallecieron a causa de esta rebelión. Se podría decir de esa manera, ya que trataban de defender su punto de vista, su ideología, pero también policías que tenían que enfrentarse a sus propios hijos, ¿no? Yo vi en un diario en la cual un policía abrazaba a su hijo, pero era parte de su trabajo, ¿no? Entonces, hay que entender de que todavía tenemos nuestra voz como pueblo y esperemos de que muchos de nosotros siendo jóvenes pensemos bien las cosas y aprendamos a leer, que es importantísimo. Aprendamos a informarnos antes de votar y sobre todo pues no pasar lo mismo que hasta el día de hoy lo seguimos pasando. Y esto es una, como se dice, y lo puedo decir de esta manera, es una mala racha. Señor Alberto Fujimori, en proceso de juicio. El señor Toledo, juicio. Alan García, juicio. Pedro Pablo Kuczynski también fue observado y hasta el día de hoy sigue siendo cuestionado con respecto a lavados de activos. El señor Martín Vizcarra, bueno, está siendo también mencionado por esto de las vacunas, ¿no? Y el señor Merino, de igual manera, bueno, el señor Merino mayormente ahora después nos está haciendo juicio, ¿no? Después de estar una semana como presidente, dijo, no, pues que ahora quiero mi pensión vitalicia. Y bueno, Sagasti que no, pues gracias a Dios salió limpio de polvo y paja hasta el momento, no se sabe. Y bueno, y ahora tenemos al señor Pedro Castillo, quien él ahorita no está en el ojo de la tormenta, quien está en el ojo de la tormenta lamentablemente es Bellido y Cerró, ¿no? Que son dos personajes muy cercanos al presidente. Pero bueno, ahora, tomando el tema de la política de lado y dejando de lado este tema un poco triste, un poco descabellado, hablando de la política peruana, ahora vamos a ver a nuestra actualidad. ¿A qué me refiero?
aparte hoy en día de lo que estamos viendo de la política y tal vez no decimos y a veces nos lamentamos o a veces aplaudimos y decimos qué bueno, qué mal, qué triste la justicia y bla, 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 con respecto a todo lo que pasa en nuestro país, hay que ver el lado bonito, el lado precioso de nuestro territorio peruano. ¿Y cuáles? Son los paisajes que tiene nuestro país. A ver, díganme ustedes, ¿qué paisajes o qué lugares han ido a visitar dentro de nuestro territorio peruano? No les hablo necesariamente en pandemia, sino les hablo a lo largo de su vida. ¿Cuáles fueron los lugares en los cuales ustedes pudieron viajar y conocer las maravillas de nuestro país? A ver, ¿quién me puede dar su Ah, manifestación, su opinión? Churín, lo recomiendo, Churín, qué bonito. Muy bonito, claro que Está sí. cerca, nosotros estamos, ¿cuánto? 3 horas, creo, y ahí vemos, Sí, claro. Qué lindo lugar, no sé si usted conoce, qué bonito. sí, es muy bonito. Sí, yo también he ido a Churín y también me doy mis caminadas por Churín, mis perdidas también Sí. porque no conocía. Pero muy bonito, muy bonito. ¿Qué otro lugar? A ver, ¿qué otro lugar conocemos? Los lugares. Perdón, Chavín, Gonzalo. la cultura Chavín, Muy bien, eh, claro que está sí. por allá. ¿Dónde Es, está, dónde está Chavín? En Ancash. Así es. Ah, Ancash. No conozco Ancash, Buenas. no, no sé cómo Pero será. específicamente por Huaraz. eh, yo tuve la oportunidad de ir como 3 veces, 2 veces, perdón, hasta Chavín y es muy, muy bonito. Prácticamente todo está casi intacto, casi, porque una cabeza clava ya desapareció. Y Solamente queda lamentablemente, una. ¿perdón? Hace 4 años solamente quedaba una. Y hay algo que les quería comentar en cuestión del cuidado de los patrimonios. Por ejemplo, esa cabeza clava, justo nos comentó el guía turístico, me acuerdo, y nos dijo, esa cabeza clava, porque está ya prácticamente destruida. No es por un temblor, no es porque algo de la naturaleza, la lluvia, el sol, no, sino vinieron, lamentablemente, jóvenes que no tienen el cuidado, no saben lo que es patrimonio cultural, vinieron, saquearon, rompieron, hicieron lo que sea y destrozaron una cabeza clave. Es así. Primero que Lamentablemente, ella, todavía no creamos conciencia del cuidado de nuestro patrimonio cultural, porque la cultura incaica y las diversas culturas y la primera cultura que, bueno, en ese entonces nosotros reconocíamos como primera cultura chaví, tiene que ser cuidada como debe de ser. Y para eso el Ministerio de Cultura lo tiene que estar bien chequeado todo tipo de aspectos patrimonio. Joel, sí, dime. Joel. Yo, profesora, conozco, fui de viaje a el lago Titicaca. Ay, qué bonito. Puno. pero Sí, hace frío. Debe de sí, ser, ¿no? hace bastante frío. Ay, Dios mío. Y eso que me han dicho que Madre de Dios, claro, Madre de Dios no, ay, me olvidó su nombre. Ay, me olvidó su nombre, que hace mucho más frío que Puno, me dijeron. No me acuerdo su nombre. Más No, no frío me que Puno. acuerdo. No me acuerdo su nombre. Ay, Dios mío, lo tenía en la punta de mi lengua, lo iba a compartir, me Bueno, olvidé. Pero me dijeron de que hacía bastante, bastante frío, mucho más que Puno. Y sí, es muy bonito. Ahora, miren, si se dan cuenta, muchos han visitado lo que es la laguna del Titicaca, por ejemplo, en este caso Joel. ¿Quién ha visitado, por ejemplo, Huascarán, no, no, y Huaraz? de lejos nomás, de lejos. Ese también vendría a ser un paisaje y totalmente una reserva turística. Mire, Bien, Por tele, profesora, yo lo conozco. el pero Nevado, ¿no? ya lo has podido ver. ¿Ya? De lejos nomás, ya no me brinda tiempo para poder llegar hasta el Huascarán. Ahora sí. El nevado dice, ya no hay nevado, ya dice, ya no hay Pero yo nada. no de Nevado, pura piedra. Sí, Bueno, hay un pasó poquito de el, nevado, un poquito más Pero, arribita es que antes, bueno, en mi época de escolar, cuando yo me fui del colegio, finalizamos el colegio secundario, nos fuimos a Huascarán, y hasta ese entonces yo fui una de las penúltimas promociones que llegamos a ir, y todavía ir al nevado, a la parte de arriba, y resbalarnos sobre ese nevado, fue una de las últimas promociones. De ahí
ya no se pudo. Solamente se podía de la falda del Huascarán hacia abajo y había un pequeño trecho de hielo en la cual se podía pasear. Pero de ahí vieron que generaban pues el hielo se iba pues lógicamente desintegrando y poco a poco, entonces dijeron que no, ahora solamente se puede ver de lejos. No tan lejos, sino relativamente cerca, pero sí hay ciertos tramos. Pero bueno, es muy bonito. Por ejemplo, si alguien ha tenido oportunidad de ir a Machu Picchu, también es muy precioso poder ver de cerca aquella cultura del imperio. Ya hablamos del imperio incaico, es totalmente distinto. Bien. Y así sucesivamente, pues tenemos diversos paisajes en nuestro país, tanto en la selva. El que ha podido viajar a la selva, podría ver, si alguien ha ido al río Amazonas, precioso, Marañón, Ucayali, hermosísimo, ¿no? Si alguien ha podido disfrutar de la selva peruana, precioso. Eso es parte de nuestros paisajes, pero no solamente nuestros paisajes, sino también hablar de los diferentes ambientes que existen. Y es un mundo totalmente distinto, porque vamos a encontrar clima, flora y fauna totalmente distinta. En la puna, como se dice, en la parte sierra, no vas a encontrar los mismos animales que vas a encontrar en la parte selva. En la parte selva son animales totalmente exóticos, a diferencia de la sierra, que vendrían a ser animales, pues no lógicamente, para el consumo humano. Dentro de estos animales tenemos la vicuña, la llama, la vizcacha, etcétera, ¿no? Todo esto ya es parte de nuestro mundo salvaje. Ahora en la selva también encontramos una diversidad de animales, tanto comestibles como no comestibles, ¿no? Y los ambientes, el clima, ¿cómo es el clima? Totalmente distinto. Costa, sierra y selva tienen climas distintos. Y por último, ¿qué es lo que nos emociona a nosotros y sacamos pecho por nuestro país? Es nuestra gastronomía, ¿no? Aquella gastronomía peruana. A ver, ¿qué comidas prácticamente tradicionalmente peruanas hemos podido nosotros degustar? Todo. Ceviche, mis, déjame venir en ceviche. Pachamanca. O sea, el rocoto Ah, relleno con su cuy chactado. Ah, qué rico. Ya me dio hambre. claro, es rico, claro que sí. Yo recién, sinceramente, desconocía del tema del cuy y hasta que hace, bueno, ya será 6, 7 años ya comí y es rico, muy rico. Muy bien, pachamanca, ceviche. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, ¿qué otra cosa más hemos podido degustar? Pero así, peruano, por decirlo así. Nada que chifa, no. Peruano, arroz chaufa, no. Peruano. Guantán. ¿Te La contás sopa peruano? con la carapulcra, mis. Carapulcra totalmente Ah, tradicional en sí. cualquier fiesta, ¿no? Ajá. Y de todas formas. Ah, O sea, el anticucho también. Ah, Qué ajá. rico el Qué hambre. anticucho. Ah, comida. ¿Platos exóticos han podido degustar ustedes? a mí me gusta, profesor, el Sí, Juane, el Juane, mi favorito de la selva, con el tacacho. Ah, rico, claro que sí, con su cecinita ahí también rico, su choricito, riquísimo. ¿Algún plato que han degustado exótico? Exótico, ¿no? ¿Qué es eso? Yo, por ejemplo, en Moyobamba comí hormigas negras, grandes. Lo hicieron, Yo también, Miss, yo he probado las hormigas fritas. exacto, lo hacían así como tostar y me lo comí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo yo, Es es? algo exótico, pues, no es algo que yo sinceramente no he probado y no es algo que, por ejemplo, le digo a una vecina, véndeme sus hormigas para freír en mi casa. No, para nada, es algo exótico. ¿Alguien ha probado, por ejemplo, ha comido serpiente, ha comido un cuando, armadillo? cuando fui a la selva comí tipo cuy de la selva, le decían carachupa, creo, no sé cómo se llama. Ah, el cuy de la selva, ¿cómo se llama? ¿Cuy de la selva? La selva es, no sé, medio conejo de la selva. Algo así. Tachacuy, ahí está. Ahí está. También comí suri, ¿Ah, Ah, sí? sí, como gusano. el gusano, pero gusano de coco del árbol de coco. Ah, mira, ve qué interesante.
Wow. Aprovecho. Yo, por ejemplo, cuando me fui a la Merced, comí venado. Llegué a comer el venado. Dice venado, pobrecita. ¿Cómo De comer verdad, me venado? dieron, es que ahí en la Merced pasas y te dicen, acá tenemos platos, por ejemplo, armadillo, mono, y dije, venado, a ver, dame. Y ya lo comí. Armadillo también lo comen, también comen el El armadillo. armadillo, es rico el armadillo. Ahí de pescado a nadie. Yo él se nota que he comido bastante comidas exóticas. Sí, cuando fui pues, a Tocache me fui ahí comí bastante. Ah, Tocache, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Yo llegué hasta Tingo María nomás. No sé, yo me perdí ahí en Tocache. Qué bueno, miren, qué bonito. La cocina totalmente mundialmente reconocida. Hoy en día también parte de, como lo comentó su compañero el Suri, que también es parte de la cocina peruana. Las diversas cocinas, pero no solamente la cocina, sino también podemos conocer hoy en día lo que es también el pisco peruano, que también nos querían robar nuestro pisco, que nos pertenecía a nosotros, totalmente peruano, 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 ya lo quería tomar nuestro Chile. querido país vecino Chile. Pueblo hermano. Pero Hasta el ceviche. cada quien tiene su propia, pues sí, tiene su propia manera, ¿no? Por ejemplo, en Chile también hacen ceviche y también lo toman como ceviche es chileno, dicen, ¿no? Pero ellos lo hacen totalmente distintos a nosotros y la degustación, el que conoce de lo que vendría a ser en cocina puede darse cuenta en cuestión al degustar ambas comidas pueden darse cuenta la diferencia, ¿no? Y bueno, ya hacen una escala correspondiente a cuáles son las comidas más, se podría decir más ricas, ¿no? Y dentro de ello está nuestro país, ¿no? Por ejemplo, también la causa rellena, que es parte de nuestra comida. Ahora, ¿qué sucede? Que toda esta comida también tiene una historia. Cada comida tiene su propia historia, su manera de ver una situación. Entonces, por ejemplo, el anticucho, esto viene de la época de los mestizos, la época de los criollos, cuando comían el corazón de cualquier animal y lo sazonaban y lo metían al carbón. Eso eran los anticuchos. Esa es parte de su historia. Esto viene desde la época del criollo, del inicio y el ingreso del criollo unido con el mestizo, nacían los criollos y los criollos eran empleados de los españoles o de la realeza. Entonces, ellos no tenían que comer o a veces tenían mucha hambre y cualquier animal, ya sea del gato, del perro, cualquiera chancho, más que todo el chancho o cualquier animal que podían encontrar eran las vísceras. Y en esto era el corazón. Y del corazón ellos lógicamente lo ponían en los palos que ellos podían encontrar, lo condimentaban, ¿no? Y lo ponían al carbón y lo utilizaban y se lo comían. Eso es parte de una historia. Totalmente todo ello, la cocina tiene su propia historia. Y por último, ¿qué más? Hemos hablado sobre la cultura peruana, la rica y hermosa cultura de nuestro país, que esta no solamente vendría a ser de 1, 2, 3 momentos, sino vendría a ser totalmente milenaria, con inicios de idea de que nosotros hemos sido ricos culturalmente y que hemos tenido una civilización no tonta, como algunos lo toman y dicen, no, es que el Inca fue tonto al dejarse mantener por el español. No, no fue eso. Quizás eh, fuimos demasiado cultos en nuestra propia cultura, y esto lo hablo, por ejemplo, en el incanato, porque el Inca quiso hacer las cosas bien, porque pensó y confió de que esos personajes eran los hijos del sol. Entonces, de esa manera, lamentablemente, se vino abajo el imperio. Pero eso es parte de nuestra cultura para hoy en día poder observar dentro de nuestro patrimonio natural, como también nuestro patrimonio cultural, poder ver todas esas maravillas, ya sea en leyenda, en mito, o si no también a la vista paciencia en nuestros ojos de manera material. Bien, listo. Entonces aquí estamos finalizando nuestra clase correspondiente a esa semana. Listo. Esta semana nos toca organizador gráfico. Voy a volver a repetir de qué manera van a hacer el organizador gráfico y de dónde lo van a sacar. Material complementario. Del material complementario que es Perú en el siglo XX,
tenemos todos estos temas. ¿Cuáles son los dos temas? Nada más nos habla sobre Alberto Fujimori y nos habla sobre el señor Valentín Paniagua. Dos temas nada más nos habla el Perú en el siglo XX. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta oportunidad, en este trabajo? Lo que tienes que hacer es un esquema mental. ¿Y de qué trata el esquema mental? El esquema mental lo vamos a buscar en ejemplos de esquemas mentales. Aquí, vamos a ver, si no me equivoco. No está, a ver. Vamos a ver, quizás aquí está, lo han colocado, los ejemplos de esquema mental para que ustedes, aquí está. No, esas son las instrucciones. Bien, voy a mostrarles el ejemplo de, no, esto no es mentira. Voy a mostrarles el ejemplo de esquema mental para que ustedes lo observen y puedan realizarlo durante esta semana. Bien. A ver un momento, por favor, déjenme buscar. Ok. Listo. Ahorita voy a enviarles este material. No sé si les he enviado al WhatsApp. Voy a enviarles este material. Este es un ejemplo de esquema mental. Recordemos, vamos a hacer así rapidito para poder avanzar. Recordemos lo siguiente. Recordemos, por favor, que aquí, a ver, ¿de qué tema tenemos que elegir para hacer nuestro esquema mental? Recuerda que es de tu material complementario. Bien, ¿cuál es el tema del material complementario? A ver, ¿quién me dice cuál es el tema del material complementario? A ver. Perú, siglo XX. Muy bien, Perú en el siglo XX. Entonces, aquí va nuestro título. Bien, que es Perú en el siglo XX, perdón. Bien, entonces, aquí va a ir nuestro título. Como ustedes están observando, lo he puesto de color moradito para que ustedes puedan ver. Las ramificaciones que están de color rojito y son un poquito más gruesas que les estoy poniendo, estas ramificaciones, en estas ramificaciones tú vas a poner tus subtemas o tu idea principal. Vuelvo a repetir, en estas ramificaciones tú puedes poner tus subtemas o idea principal. Antes de seguir avanzando, quizás alguien tiene una pregunta y me puede decir, Miss, ¿necesariamente tengo que hacer tal y como usted lo está haciendo? Tomen en cuenta que el esquema mental tiene esta estructura que yo estoy mencionando. Esa es la estructura de un esquema mental. ¿Que lo tienes que hacer con los mismos colores? No. ¿Que tú lo tienes que hacer con los mismos, con las mismas ramificaciones? No. Simplemente yo te estoy dando un ejemplo para que tú te puedas guiar. Bien, vuelvo a repetir. En el medio que va tu título. Bien. Un ratito las preguntas, vamos a finalizarlas al último, pero no perdernos un ratito. Aquí en el medio va a venir tu título. En las ramificaciones de color rojo, que estoy pintándolos de rojo y son más gruesitas, van a venir tus subtemas o ideas principales. Bien. Luego va a venir las ramificaciones delgadas, que están haciéndolo de color verdecito. Bien, estas ramificaciones se les va a denominar ideas secundarias. ¿De dónde van a salir tus ideas secundarias? Van a salir de tus ideas principales o subtemas. Bien, entonces estas ideas de aquí salen, ¿correcto? Bien. Después de eso, después de hacer tu esquema, después de finalizar tu esquema con el tema que es Perú en el siglo XX, después de realizar esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a añadir vas a añadir una información extra. Lo vamos a hacer de color azulito, ¿bien? Ay, caray, me fui para allá. Esta información extra, bien, que tú lo vas a añadir, esta información es tu información correspondiente a tu nueva información, perdón, que tú has buscado, por ejemplo, en internet. Y esta información extra tiene que hablarme referente al tema. Bien, aquí estoy poniéndolo de color azul. Esta información
información extra tiene que ser visible, tiene que observarse, tiene que ser notorio. Bien, tu información extra. ¿De qué tiene que hablar tu información extra? Tiene que hablar del tema. ¿A qué me refiero una nueva información? Por ejemplo, dice Perú en el siglo XX. A ver, la MIS ha hablado de Alberto Fujimori, la hiperinflación, ha hablado sobre el cierre del Congreso, todo eso. Ahora lo que he visto que la MIS en su material complementario no ha hablado sobre el atentado de la Cantuta. Voy a poner el atentado en la Cantuta. Entonces aquí puedo poner como título atentado a la Cantuta y puedo poner aquí en las ramificaciones pequeñas que vendrían a ser las secundarias. Voy a poner los temas o los principales puntos relacionados al tema de la masacre en la Cantuta. Bien, o pueden ser que ustedes hayan observado dentro del esquema mental y digan, no, quiero poner algo referente al señor Valentín Paniagua de qué es lo que hizo durante el año de su gobierno. Entonces van a ponerlo aquí. Bien. Tiene que ser la información que ustedes añaden, tiene que ser una ramificación distinta. Tiene que ser una ramificación notoria, que se pueda observar y sobre todo se pueda entender que ese pedacito es tu información que tú has investigado en cualquier lugar, libro, revista, internet, donde tú desees. Bien, pero lo que está de color rojito y verdecito es la información del material complementario y la información del color azulito es el que tú vas a estar buscando en cualquier fuente. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Mis, dibujado en computadora, hoja, una foto, Bien. payaso. ¿Cómo se le Muy llama? bien. Muy buena pregunta, excelente. Lo pueden hacer en computadora, lo pueden hacer en su celular. Si tienen una aplicación para hacer esquemas mentales, perfecto, muchísimo mejor. Bien, por favor. Y también lo pueden hacer en hojas. Si alguien me puede decir, Miss, mire, sinceramente yo en la computadora no sé hacerlo, etcétera, o no tengo computadora y trabajo con el celular, no te preocupes, no hay problema. En una hojita lo haces o en material donde tú te sientas más tranquilo o tranquila. Bien, lo haces ya sea en una hojita, en papelote, en un cuaderno, en una hoja de cuaderno, una hoja bon, como ustedes quieran, pero tiene que ser bien bonita y bien armadita. Bien. Ah, si desean, también pueden poner imágenes si ustedes quieren. No hay problema, ¿bien? Porque es parte también dentro del esquema mental, pero es parte de la decisión de cada estudiante, ¿bien? Entonces tú lo puedes hacer a mano, tomar una foto y enviarlo a la plataforma. No hay problema, pero lo único que les voy a pedir es que en el momento que tomen la foto sea visible la letra. Nada más, para yo poder entenderlo y saber de qué manera lo están organizando. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, profesora, a la información adicional que le vamos a poner, ¿tiene que ser de Valentín Paniagua y de Alberto Fujimori o puede ser de otro presidente que pertenezca al siglo XX? Muy bien, Joel. Excelente pregunta. La idea es que esté todo en torno al siglo XX. Nada más. Cualquier cosa, pero que sea en torno al siglo XX. Dentro de Eso ese da siglo, cabida, entonces, lógicamente, cualquier información que no hayamos tocado en el material complementario lo puedes añadir. eso da cabida que se pueda hablar de los presidentes de Alejandro Toledo a la actualidad, está dentro del siglo XX. ¿Da cabida eso? Perdón, Gonzalo, discúlpame, no te llegué a escuchar bien. Digo, lo que usted comenta entonces da cabida a que podamos tocar algún presidente de Alejandro Toledo a la actualidad. ¿Ves?